La historia comienza en el castillo de nuestro protagonista, un rey demonio. Un rayo cayó con fuerza y con él los héroes que asaltaron el castillo del demonio. Estos héroes creían que la justicia prevalecería sobre el mal, y esto siempre es así en todas las épocas. Cuando entraron en la sala principal del castillo, por fin se encontraron con el rey demonio. Este rey demonio no es un demonio ordinario que naturalmente se ve mal. Ahora mismo, siente que es portador de este destino. Admitió ante los héroes que él era realmente el rey demonio, el gran ser que gobierna sobre todos los demonios. El 100º rey demonio, Loreslianord. Hace mucho tiempo, los humanos consideraban que los demonios eran malvados. Muchos de sus hermanos fueron asesinados en nombre de la justicia. Después de eso, los demonios contraatacaron a los humanos. Al final, ambos bandos se apuntaban con sus espadas. No había posibilidad de negociación. Todo se hizo sin motivo. El ganador de este tonto juego gobernará definitivamente el mundo. Pero los humanos siempre tiemblan ante un gran poder. El futuro que Laruslia podía ver era uno en el que los héroes más fuertes del mundo mataban al rey demonio. Pero eso no le preocupaba en absoluto. Ambos bandos se están apuntando mutuamente con sus armas. No hay más espacio para la negociación. En comparación con el rey demonio, que ostenta el poder absoluto, los héroes obtienen su poder superando las pruebas de los dioses y los espíritus. Con las cartas de triunfo en manos de ambos bandos, la batalla es encarnizada, pero al final prevalecerá la justicia. Esa era la verdad que se transmitía de generación en generación. Es por eso que los héroes atacan fácilmente al rey demonio, y ahora mismo, ve claramente que estos héroes están perfectamente preparados, porque tienen un maestro de espadas, un santo y un mago supremo. En cualquier caso, los héroes son la justicia, mientras que el rey demonio es el mal. Por eso Laruslia cree que derrotarle puede ser lo mejor para los héroes. A pesar de haber sido apuñalado en el pecho, aún se atrevía a sonreír, lo que dejó confundido al espadachín. Laruslia se puso serio y dijo que la hija de su amigo cumpliría años mañana. La niña se llamaba Iris, y él le prometió que acudiría a su cumpleaños. Pero ahora que ha sido apuñalado, sabe que era imposible hacer lo que prometió. Lloró ante el hecho de que los demonios serían casados ahora que él, el rey demonio, estaba a punto de morir. Y en ese caso, teme que la pequeña Iris también sea casada. El espadachín no sabía cómo reaccionar. Basándose en la reacción de Laruslia, pudo ver que Laruslia no mentía. Laruslia dijo entonces que realmente no mentía, y se rió al darse cuenta de que aún tenía que decirle la verdad a este espadachín. Proclamó que lo único que los héroes y él habían hecho hasta entonces era matarse mutuamente. Llega a la conclusión de que las iglesias pueden llamar los demonios como servidores del mal en sus enseñanzas, pero para él, los humanos y los demonios son fundamentalmente lo mismo. El rey demonio desapareció lentamente. Seguía hablando, diciéndole al espadachín que si no le creía, debería verlo por sí mismo a partir de ahora y plantear preguntas sobre las enseñanzas de la iglesia sobre matar demonios. Dijo que, en ese momento, esta garza podía presentir sin duda algo sobre la humanidad demoníaca o sobre un futuro entre demonios y humanidad. Mientras escuchaba, el espadachín permaneció en silencio. Soltó la mano derecha de su espada y le dijo a Laruslia que había entendido lo que había dicho. Le dio un golpecito en el hombro a Laruslia y le dijo que creería en sus palabras y que no discriminaría a los demonios. Laruslia sonríe ligeramente y le da las gracias. En ese momento, Laruslia cree que el espadachín que le apuñaló es una mujer. Miró a los otros héroes frente a él y supo que esa sería la última escena que vería antes de su muerte. Una cosa en la que se fijó fue en el santo que le miraba fijamente con una expresión de odio. Pero a pesar de todo, para alguien que está a punto de desaparecer, no necesita saber la razón detrás de ello. Ahora, el rey demonio que perdió ante el héroe ha desaparecido del mundo. La historia termina con un final feliz, pero ese no es el caso. Después de que Laruslia muriera, de repente volvió a la vida sin saber que era posible. Abrió los ojos lentamente e inmediatamente vio a una señora de pie frente a él, esperando a que se despertara. La señora le sonrió y le dio los buenos días, llamándole por su nombre, Laru. Laruslia se sorprendió al ver a una mujer humana delante de él. La señora extendió la mano para alcanzar a Laru, pero Laru no sabía lo que estaba haciendo. También extendió el brazo y su brazo es ahora el de un bebé. Resultó que se había reencarnado en un bebé. La señora lo llevó en brazos, creyendo que ya tendría hambre. Mamá preparará pronto la comida, dijo. Por eso Leroux tuvo la idea de que esa señora le llevaba como su madre en este mundo. Mientras la señora le acariciaba, sintió una sensación de calor por parte de la señora, que le reconfortó mucho. Quiso pensar en lo que estaba ocurriendo,
pero entonces sintió que perdía el conocimiento. En el círculo del nacimiento y la muerte, las criaturas trascienden los límites de las especies y renacen en formas de vida diferentes. Es un mito que se ha transmitido en la tribu de los demonios. Laru nunca pensó que él mismo pasaría por eso. Incluso ahora, puede recordar claramente los días que pasó con sus compañeros y cuando fue derrotado por los héroes. Se preguntaba por qué se había reencarnado con sus recuerdos de señor de los demonios aún intactos en su mente. Llega a la conclusión de que puede haber una razón detrás de esto, pero no importa lo que piense, sabe que no puede hacer nada al respecto por el momento, ya que solo puede comer y dormir con el cuerpo actual que tiene. En aquel entonces, estaba ocupado con deberes oficiales y batallas. Después de convertirse en un bebé, ahora es muy libre, pero eso le molesta. Quiere reunir información lo antes posible, pero no sabe cómo. Comprobó la habitación y vio a una criada dentro. Quería molestar a la criada solo para preguntarle cuántos años habían pasado desde que el héroe derrotó al señor demonio, pero como solo era un bebé, eso no era posible. Esperaba que el tiempo pasara tan rápido que pudiera moverse por su cuenta. Justo entonces, el melena sostenía un palo y de repente lanzó algún poder mágico para preparar agua caliente. Ella conjuró, invocar, rojo, quemar, aparecer. Y entonces apareció la llama. Laru lo vio claramente y concluyó que debía de tratarse de un hechizo. Pero entonces, no sabía por qué la criada usaba una gramática tan desordenada solo para hacer magia. Por lo que a él respecta, esta magia básica no debería necesitar oportunidades ni herramientas. Estaba tenso desde entonces, planeando usar magia en su cuerpo real. Se preguntaba cuánto poder mágico tenía, pero estaba seguro de que los humanos tenían menos poder mágico que los demonios. Apretó los puños y un aura de magia se apoderó repentinamente de su cuerpo. No quería esperar mucho, pero esta abrumadora cantidad de poder mágico le resultaba muy familiar. Se da cuenta de que no solo permanecen los recuerdos, sino que también se ha transportado su poder mágico. Después de activar el poder, siente una sensación no muy diferente a cuando era el señor de los demonios, pero sigue sin poder canalizar la magia de su cuerpo con la misma fluidez que antes. Pensaba que esto podría deberse a que ahora es humano, o a que su cuerpo aún está poco desarrollado, pero cree que su magia actual seguramente funcionará pronto, una vez que reciba algún entrenamiento especial. La criada finalmente se fue, así que no había nadie más alrededor. Sin energía, será destruido como en su vida anterior. Pero esta vez, él, como un bebé, no debe ser molestado, ya que necesita dormir más. Estaba seguro de que podría entrenarse sin remordimientos por su falta de fuerza. 7 años más tarde, Laru estaba en una biblioteca. En ese momento, estaba usando su magia. Apiló los libros con un simple chasquido de dedos. Los libros estaban perfectamente organizados. Hasta ese punto, Nora de Larukati, una niña de 7 años, estaba sinceramente un poco preocupada, pero había conseguido utilizar la magia hasta cierto punto, lo que le hacía feliz. Pensaba que también sería capaz de utilizar la magia a gran escala, pero es tan poderosa que podría hacer volar un pueblo, así que no puede probarla. Realmente no quiere hacer algo así, aparte del poder mágico. Ha comprendido algunas otras cosas desde el día en que fue derrotado por el héroe. Varios miles de años han pasado desde entonces. No es de extrañar que todo sea diferente para él. Mientras miraba por la ventana, llegó su madre y la señora sonrió al ver los mitos de los antiguos demonios que guardaba Laru. Ella sabe que Laru ha estado leyendo el libro varias veces y Laru admitió y dijo que el mito era muy interesante. Antiguos demonios, una vez en guerra con los humanos, estos demonios ahora se llaman así, y su existencia se ha convertido en un mito dudoso. A Laru le gusta mucho leer, ¿verdad? ¿O tal vez es solo la edad de ser atraído por la fantasía?, preguntó su madre mientras le acariciaba el pelo. Laru se limitó a sonreír en respuesta, sabiendo que ya nadie cree en la existencia de los antiguos demonios, pero él cree que aún quedan supervivientes de los antiguos demonios por ahí. La fuerza vital y la esperanza de vida de los demonios son mucho mayores que las de los humanos. Quizás solo queden unos pocos. Laru cree que podría encontrarlos si buscara por todo el mundo, pero a sus 7 años, ni siquiera puede salir del pueblo. Su madre le informa entonces de que su padre, Patrick, volverá pronto a casa. La señora recibió la carta y el mensaje decía que su marido volvería en unas 2 semanas, y esperaba que Patrick trajera más libros para que Laru los leyera. Patrick, un instructor de espada del reino de los caballeros de Lanard y el señor de la aldea Cady. Laru se alegró con la noticia y estaba deseando volver a recibir entrenamiento con la espada de su padre. De repente, su madre se puso nerviosa al recordar algo. Admitió que se había distraído un momento,
pero Laru no sabía por qué. Su madre le recordó entonces que tenía planes para jugar con su amigo Rusty y los demás, y que ya era hora. Su madre le empujó fuera de la habitación y temió que Laru llegara tarde. Laru siguió su camino y, cuando llegó al lugar de encuentro, vio a su amigo Rusty saludándole con la mano. Rusty estaba con otros dos chicos, ambos mujeres. Sus amigos se burlaban de él por llegar tarde al lugar de encuentro. Rusty se llevó las manos a la cintura y le recordó enfadado a Laru que ya le había dicho que debían encontrarse hoy. Rusty se siente un poco culpable. Sabe que es culpa suya, así que se disculpa ante sus amigos y les explica que ha llegado tarde porque estaba ocupado leyendo unos libros. El humor de Rusty cambia en un instante y se pregunta si leer libros es realmente divertido. Entonces le dice a Laru que si él fuera un chico, debería leer sobre aventuras. También afirmó con seguridad que algún día se convertiría en aventurero. Mientras presumía, Laru se limitaba a escuchar, aunque se sentía incómoda. Mai intervino entonces diciendo que Rusty quería convertirse en aventurero, pero que aún no había superado el examen de esgrima de Patrick San. Rusty le dijo entonces a Mai que era demasiado. Al mismo tiempo, se preguntaba cuándo podrían salir él y su familia de la aldea. Laru estaba molesta con ellos en ese momento. Su otro amigo, Yuri, estaba de acuerdo en que Mai era demasiado dura, porque cree que soñar con algo es importante y por eso deja que Rusty sueñe con convertirse en aventurero. Rusty y Mai discutían mientras Yuri les pedía que pararan, pero no oían nada. Los tres son amigos de la infancia de Laru desde su reencarnación. Las dos chicas sienten algo por Rusty, y por eso no quieren que se vaya del pueblo. Pero Rusty no sabe todo esto. Que Rusty se dé cuenta de ello es otra cuestión, pero verlos así divirtió un poco a Laru. De todos modos, Rusty, ¿no prometiste que hoy habría algo? Parecía que lo estabas deseando, dijo de repente cruzándose de brazos. Rusty y Mai dejaron de discutir mientras Rusty volvía a mirar a Laru y sonreía. En realidad, hoy es el día en que se supone que vendrán los aventureros de verdad, dijo, y los tres se quedaron de piedra al oírlo. Yuri dijo entonces que a veces aparecían aventureros en su pueblo, pero entonces Rusty dijo que los aventureros que mencionaba Yuri no eran más que mercaderes corrientes. A lo que se refería ahora era a que esos aventureros de primera clase que abren caminos en tierras desconocidas y se convierten en leyendas vienen a su aldea. Invitó a los tres a ir con él a la entrada para ver a los aventureros, pero parecía que a Laru no le interesaba en absoluto, mientras que las dos chicas estaban confusas sobre cómo y por qué Rusty se había vuelto tan adicto a los aventureros. No obstante, los tres se dirigieron a la entrada con Rusty. Rusty estaba muy emocionado al ver a algunas personas reunidas en la entrada. No obstante, los tres se dirigieron a la entrada con Rusty. Rusty se emocionó mucho al ver a algunas personas reunidas en la puerta. Esperaba que los aventureros hubieran llegado ya, pero se desanimó al ver solo aldeanos corrientes. Se sintió muy decepcionado cuando Laru le dijo que los aventureros aún podrían estar de camino. Aún así, Rusty llegó a la conclusión de que tal vez había una razón por la que los aventureros no podían venir rápidamente, así que corrió deprisa hacia la parte delantera del pueblo para obtener alguna respuesta. Las dos damas intentaron pedirle que se detuviera, pero Rusty les gritó que se quedaran quietas y esperaran hasta que él regresara con los aventureros. Laru sonrió ligeramente mientras pensaba por qué los aventureros aparecían en su aldea. Recordó que aventurarse es una profesión que implica explorar tierras y matar monstruos. Esto no era necesario en el pasado, pero incluso la tierra que solía ser administrada parece estar intacta ahora por alguna razón. Dedujo que podría ser solo el paso del tiempo, pero había algo más en su mente. Su conclusión se vio interrumpida en el momento en que oyó gritar a alguien, lo que le asustó. Era un monstruo que había aparecido de repente y se dirigía hacia Rusty. Al verlo, Laru activa inmediatamente su poder mágico y sabe que ese monstruo podría ser del bosque. Planeaba atacar al monstruo y salvar a Rusty, pero se sorprendió cuando vio que otra magia pertenecía a otra persona. Pertenecía a un elfo que lanzó Dandespordax y lo rodeó con el monstruo mientras atacaba a Rusty. También había un guerrero que saltó desde arriba, apuntando al monstruo con intención de matarlo. Este guerrero estaba tan tranquilo que aún se atrevía a sonreír en este tipo de situación. Entonces acuchilló al monstruo con su enorme espada y la sangre del monstruo salpicó por todas partes. Esta escena fue claramente presenciada por Laru y se quedó sin habla después de verlo todo. Al mismo tiempo, el guerrero estaba de pie frente a Rusty, que ahora estaba sentado en el suelo temiendo que el monstruo se lo comiera vivo. Al mismo tiempo, el monstruo desapareció después de que el guerrero lo matara al instante. El guerrero se levantó y llamó la atención de Rusty solo para preguntarle si estaba herido en algún sitio. Rusty se quedó boquiabierto y,
Cuando se dio cuenta de que el cazador que tenía delante era un aventurero, se le iluminaron los ojos y dijo que aquel guerrero era increíble. Las dos damas se acercaron entonces a él para recordarle que debía dar las gracias antes de que le aturdieran. Rusty siguió lo que decían las damas y las dos aventureras le respondieron que de nada y que se alegraban de que nadie hubiera resultado herido. Laru se quedó sin habla. Miraba fijamente al elfo, pues su aspecto le resultaba muy familiar. Hermana, ¿eres un espíritu? Tu magia es increíble y tus orejas también son puntiagudas, dijo Rusty. La elfa le sonrió, pero dijo que la predicción de Rusty era errónea, pero que estaba muy cerca. Soy una elfa, una raza creada después de los espíritus. Me llamo Yumi, encantada de conocer, dijo con una sonrisa en la cara. A continuación, el guerrero también se presentó con el nombre de Gran y dijo que se había ido de aventura junto con Yumi. Laru sonrió mientras las miraba, sabiendo que nunca había sentido esa cantidad de poder mágico que tenían estas aventureras en la aldea. Para él, tanto Yumi como Gran eran capaces. Yumi se dio cuenta de que a Rusty le gustan mucho los aventureros y le dijo que hay muchos niños como el que sueñan con ser aventureros. También preguntó a Rusty si de verdad le gustaría convertirse pronto en aventurero y Rusty respondió inmediatamente que sí, sin dudarlo. Incluso levantó la mano y gritó que quería ser un aventurero de verdad algún día. Yumi dijo entonces con orgullo que tenía razón sobre Rusty, mientras su abuela se reía al ver a un niño que quería ser uno de ellos. Acarició el pelo de Rusty y le dijo que no diría que el sueño de Rusty era imposible, pero que quería que el chico se entrenara duro si se lo proponía en serio. También le dijo que, sin las habilidades adecuadas, convertirse en aventurero solo conduciría a la muerte. Rusty respondió que lo entendía y Gran se rió, diciendo que la respuesta de Rusty era muy buena y tenía potencial. El abuelo sujetó entonces el hombro de Rusty mientras le decía que más tarde le contaría historias de aventuras, siempre y cuando Rusty pudiera llevarle antes a la posada. Mai y Yuri los miraban. Mai dijo que no quería que la abuela entusiasmara demasiado a Rusty, mientras Yuri se preguntaba si los chicos cambian, tengan la edad que tengan. Las dos corren juntas para seguir a su abuela y a Rusty White. Yumi le pregunta a Laru si fue complicado para Yuri y Mai que Rusty soñara con convertirse en aventurero. Con los brazos cruzados, Laru responde despreocupadamente que se trata del típico triángulo amoroso. Ah, y tú no formas parte de un cuadrado amoroso, ¿verdad?, le pregunta Yumi, y Laru la mira confusa y responde que solo es un observador. Según Yumi, Laru es bastante inusual, y esas dos niñas que Laru ve a menudo son monas. Incluso dijo que Laru debería reclamar la suya ahora mismo, pero para Laru, el consejo de Yumi es algo que no debería darse a un niño. Le sonrió a Yumi y le dijo con confianza que para él era más agradable ver a esos tres en un triángulo amoroso. Yumi se quedó perpleja al darse cuenta de que Leroux estaba actuando como un adulto. Entonces decidió retractarse de lo que había dicho y le dijo a Leroux que tenía mal gusto. Leroux le dijo entonces que sus palabras habían sido duras, pero aún así se ofreció a enviarla a la posada, sabiendo que la dama también debía de estar cansada ya. Yumi estaba de acuerdo en que había estado muy cansada desde que habían sido atacados por monstruos de camino a la aldea, y ahora se sentía aliviada de que hubiera un chico que se mostrara hospitalario con ella. Mientras tanto, entraron en una taberna para beber cerveza. Aquí se permitía a los niños, pero solo debían beber un poco de zumo. La abuela y Yumi se burlan la una de la otra y, junto con Laru, está su mamá. Laru estaba confuso sobre por qué estaban aquí, ya que esperaba que su abuela y Yumi descansaran, pues decían estar cansadas. Mientras las escuchaba, la mamá de Laru estaba muy contenta, esperando que estos aventureros fueran amables con ellas y con su hijo Laru. Los ojos de Rusty brillaban con solo mirar a Yumi y a su abuela, por lo que Laru puede deducir que Rusty y los demás, incluida su madre, están totalmente encariñados con los aventureros. Un hombre que las acompañaba, que no es más que una residencia normal, preguntó a Yumi y a su abuela si habían venido a ver las ruinas de las afueras del pueblo. Y, según Yumi, nadie sabe cuándo y para qué se construyó esta ruina, puesto que ya era muy antigua. Yumi concluye que esta ruina no tiene nada de especial, pero cree que no tiene por qué ser así. En su opinión, probablemente fue construida por antiguos demonios. Como era de esperar, Leroux se sorprendió al oír la palabra demonio, ya que era la primera vez que se reencarnaba en este pueblo. Yumi se puso en pie en cuanto declaró su conclusión a todos, como si fuera tan fácil de encontrar. Y aunque se encontrara, no hay forma de estar seguros de que pertenezca a los antiguos demonios. Dijo Gran,
lo que irritó a Yumi. Laru sonrió un poco al estar de acuerdo con la afirmación de Gran. Él sabe que se pueden encontrar ruinas en cualquier parte. También puede saber si las ruinas pertenecen a antiguos demonios a simple vista, pero no puede demostrarlo. Además, sabe que la existencia de los demonios es ahora un mito para la gente. Mai levantó la mano y le preguntó a Gran si siempre estaban investigando ruinas, pero Gran respondió que no y dijo que la mayor parte del tiempo derrota monstruos. Según él, investigar ruinas y participar en torneos son solo aficiones. Esta vez, solo estaban aquí porque Yumi quería venir y, además, a él le gusta participar en torneos. Dijo que siempre lo intentaba cuando tenía la oportunidad. Laru se preguntó entonces si realmente no era porque Gran había sido invitado, explorando lo que les gustaba sin atarse a nada. Son aventureros en el verdadero sentido de la palabra. Con el entusiasmo que mostraban, Laru llegó a la conclusión de que los dos aventureros se lo estaban pasando muy bien en su viaje a este pueblo. En ese momento, Rusty se acercó a su abuela con el puño cerrado y le dijo con confianza que realmente quería convertirse en aventurero. Antes necesitaba ayuda, pero voy a esforzarme más para perfeccionar mis habilidades con la espada, así que, por favor, acéptame como aprendiz, añadió Rusty. Pero entonces su abuela se negó a ayudar. Rusty casi llora, porque no esperaba que su abuela se negara a ayudar. Su abuela le dijo entonces que ser aventurero no consiste solo en hacer trabajos legales. Especialmente al principio, también hay muchas tareas, y no tiene forma de cuidar de Rusty hasta que se convierta en aventurero. Como no quiere tomar a Rusty como aprendiz y ayudarle a convertirse en aventurero, cambia de favor. Le pregunta a su abuela si puede ser su aprendiz cuando se convierta pronto en aventurero. De repente, la abuela soltó una carcajada y dijo que no creía tener elección, ya que Rusty insistía. Seré tu maestro cuando llegue ese momento, pero no puedo enseñarte mucho, añadió. Rusty se quedó de piedra y le dio las gracias a su abuela. Por otro lado, Laru sonreía mientras miraba a la abuela y a Rusty, pensando que la abuela es sorprendentemente buena negociando. Su madre, al mismo tiempo, se alegraba de ver a Rusty tan feliz, pero no estaba segura de que la afirmación de Rusty, si llegó a hacerlo, fuera una buena condición. En cambio, Laru estaba seguro de que Rusty estaría bien, porque su padre le había dicho que Rusty tenía un gran potencial. Confiaba en que Rusty se convertiría en un aprendiz gran cuando llegara el momento. Nai y Yuri estaban hablando. Nai dijo que convertirse en aprendiz de gran solo hacía que Rusty estuviera más motivado, y Yuri estuvo de acuerdo con ella. Sabe que es algo bueno para Rusty, pero una parte de ella estaba preocupada. Mientras hablaban, Yumi la sorprendió de repente preguntándoles de qué estaban hablando. Las dos gritaron de miedo y Yumi les pidió disculpas por haberlas asustado tan de repente. Luego le dijo a la señora que solo quería participar en la conversación de las chicas y llegó a la conclusión de que Mai y Yuri tenían problemas amorosos. Yuri y Mai se sorprenden al oírlo. Ambas lo negaron y Mai dijo que solo estaban preocupadas por Rusty porque es muy torpe. Yumi se rió, ya que no mencionó ningún nombre. Luego miró a Rusty y dijo que estaba segura de que Rusty sería capaz de cumplir su sueño. Luego preguntó a las señoras si realmente podrían quedarse en el pueblo y despedirse de Rusty cuando llegara el momento. Las dos señoras se quedaron mudas sin saber qué decir. Afortunadamente, el tabernero dio una palmada y dijo que era tarde, así que los niños debían irse a casa. Los niños gritaron que no, pero no pudieron discutir. Laru y su madre también se levantaron para irse. Y antes de irse, Laru miró a su abuela y a Yumi, pensando que las dos aventureras eran interesantes. Esperaba saber más de ellos. Los dos aventureros se despidieron de los niños, mientras que los tres niños no querían irse, pero sus padres ya se los llevaban. Mientras caminaba hacia su casa, Laru pensaba en cuando fue la última vez que esta aldea estuvo animada. La soledad después de la fiesta, no importa cuántos años pasen, ese sentimiento nunca cambia para él. Justo entonces, su madre le llamó de repente por su nombre. La señora estaba mirando al cielo en medio de la noche y había algo que quería preguntarle a Laru. Laru le preguntó de qué se trataba, pero la señora decidió no hacerlo. Laru sonrió ligeramente, sabiendo que su madre sabía que un día, cuando creciera, se iría de la aldea. Al día siguiente, Laru se adentró en el bosque. Sostenía una espada de madera para practicar una técnica de espada. La blandió en el aire y asestó un fuerte golpe. Después de practicar, se secó el sudor y decidió parar por hoy. Al mismo tiempo, recordó a su padre, que era una élite entre los caballeros, y si revelaba accidentalmente sus poderes de señor de los demonios, estaba seguro de que su padre se daría cuenta. Iba de camino a casa y pensaba mejorar un poco más antes de su próxima sesión de entrenamiento. Mientras caminaba, vio gente por la zona que parecía estar buscando algo. Cuando le vieron,
Le preguntaron dónde estaba y si estaba solo. Laru respondió entonces que estaba solo y preguntó qué pasaba. La señora parecía muy asustada y le dijo a Laru que Rusty y los demás habían desaparecido. Laru se quedó atónita al oír esto por su reacción. La señora llegó a la conclusión de que tampoco había visto a Rusty. Según ella, no se había encontrado con los niños desde esta mañana y recordaba que los niños no querían salir de la taberna ayer, por lo que concluyó que se habían marchado sin pedir permiso. Laru se mostró de acuerdo con la afirmación de la señora. Recuerda cuidadosamente la conversación de ayer y recuerda que Yumi había mencionado ir a unas ruinas cerca de este pueblo. Laru nunca ha estado allí antes, pero concluye que debe estar en dirección opuesta a la aldea. Entonces sale corriendo, informando a la dama de que irá en busca de sus amigos. La señora le recordó que no fuera a un lugar peligroso, y él se limitó a responder que haría lo que pudiera, pero su máxima prioridad es la seguridad de los niños, así que quiso alejarse lo más posible, ya que estos niños fueron los primeros amigos que hizo como humano. Cuando regresa al bosque cercano a la aldea, encuentra inmediatamente la casa de Yumi. Miró a la dama y ésta también le vio. Sorprendida, la dama le ordenó que se alejara y empezó a lanzar su poder mágico para levantar una barrera alrededor de la aldea. Oh, espíritus inocentes que residís en este bosque, prestadme vuestro poder a cambio de mi maná. Cread un muro que divida, dijo, pero Laru le pedía que se detuviera. Informó a Yumi de que Rusty y los otros niños habían desaparecido. Yumi se sorprendió al oír esto. Iru dijo entonces que probablemente sus amigos no estaban en la aldea y también que la gente decía que podrían haber ido a la ruina. Quiso pedir a Yumi y a algunos adultos que fueran a la ruina, pero Yumi se echó atrás de repente y se disculpó, ya que no podía detener más el reparto. En ese momento, el muro místico y el arcano se activaron y la barrera les impediría salir de la aldea hasta que desapareciera. Laru le preguntó por qué lo había activado, y ella le dijo a Laru que debería entenderlo, porque necesitaba proteger a la gente que estaba dentro de la aldea. Yumi estaba a punto de decir más, pero algo les molestaba. Era una máquina mágica. Y, según Yumi, estas criaturas salieron de la ruina. Varias de estas máquinas están volando hacia la aldea, por lo que ella se apresuró a esta zona solo para hacer una barrera. Con todo lo que estaba sucediendo, Laru sabía que las cosas se estaban poniendo mal. También dedujo que los pies de las máquinas mágicas son básicamente cañones mágicos. Es más, sabía que se trataba de un arma mágica fabricada por demonios para matar humanos. Las máquinas mágicas comenzaron a atacar la aldea, pero gracias a la barrera de Yumi, el lugar era seguro, pero la gente estaba asustada, como era de esperar. Una cosa que le preocupaba era que estas criaturas pudieran volar a las aldeas o pueblos cercanos para atacar a la gente indefensa. Según Yumi, la ruina en sí no era tan extraña. Cuando estaban a punto de regresar a la aldea, el muro de la ruina se derrumbó, y la abuela aún debía estar luchando contra la gran máquina mágica hasta ese momento. Debido a su declaración, Laru estaba seguro de que las máquinas mágicas estaban atrapadas en la ruina. De lo único que estaba seguro era de que debía de haber un dispositivo que controlara esas máquinas. Entonces informó a Yumi de que tenía que ir a un sitio inmediatamente. Yumi se sorprendió y se preocupó por él. Se disculpó, ya que no tenía intención de cancelar la barrera, pasara lo que pasara. Además, le dijo a Laru que no podía hacer nada, ya que solo era un niño. Además, solo ella, la lanzadora, puede determinar si alguien puede pasar o no. Ella ordenó a Laru que volviera a casa, pero Laru era demasiado testarudo. Tocó la barrera con las manos y apareció su poder. Consiguió liberar su mano de la barrera y, cuando vio lo que había hecho, Yumi se sorprendió, ya que nunca había permitido que Laru atravesara la barrera. Laru la miró y dijo, lo siento, pero voy a tener que reescribir esta ecuación mágica. Con eso, esta barrera también será mía. Yumi se quedó confusa al saber que alguien no puede reescribir la magia de otra persona. Aún así, Luri atravesó la barrera, lo que sorprendió aún más a Yumi. Antes de ir a la ruina, Luri informó a Lues de que estaba un poco preocupado por el poder de su barrera, así que la mejoró un poco y la hizo con el maná de Yumi. Es más, Yumi no puede salir de la barrera. También estableció las mismas reglas sobre quién podía atravesar la barrera si Rusty y los demás regresaban, y esperaba que Yumi cuidara de sus amigos. Cuento contigo. Encontraré a Rusty y a los demás, dijo, y luego salió corriendo de la aldea en dirección a la ruina. Yumi gritó pidiéndole que parara, pero él no le hizo caso. Cuando se marchó, Yumi se quedó intrigada, pues no esperaba que Leroux tuviera talento mágico. Mientras tanto, Leroux llegó a la ruina. En ese momento, su abuela seguía en la ruina rodeada de algunos monstruos y él estaba con los niños. Informó a los niños que estos monstruos están activados, pero no atacarán. Sin embargo, es posible que estos monstruos reaccionen ante objetivos en movimiento,
así que pidió a los niños que no se movieran hasta que él diera la señal. Como era de esperar, Rusty, Mai y Yuri se llevaron un susto de muerte. Gran informó a los niños de que no harían nada a ese paso. De repente, Laru se acercó a ellos y llamó al abuelo. El abuelo se sobresaltó al ver a Laru. Le preguntó a Laru por qué había venido y qué le había pasado a Yumis. Laru le informó entonces de que Yumis estaba en la aldea haciendo una barrera para proteger a la gente de dentro. Su abuela estaba enfadada con él por haber venido. Le ordenó que se escondiera detrás con sus amigos. Laru se alegró de ver a todos bien. Miró a los oponentes de la abuela. Sabía que estos monstruos se llamaban rupe gigantes, originalmente construidos para el trabajo civil. Sin embargo, a veces se utilizaban como combatientes en situaciones de emergencia. También estaba seguro de que solo él podía detener a estos titanes. Además, no quería simplemente quedarse atrás y dejar que Gran luchara solo. El cañón abismo que volaba hacia la aldea tiene una gran precisión en su ataque, y llega a la conclusión de que estos titanes probablemente tienen el mismo objetivo y atacarían desde esta distancia. Camina hacia los titanes mientras su abuela le dice que se detenga, pero no hizo caso, a pesar de que su abuela se lo suplicaba. Sus amigos también estaban preocupados por él y le instaron a que dejara de hacer lo que estaba haciendo, porque los gigantes Rob son peligrosos. Laru les miró levemente y les dijo que no se preocuparan porque él estaba bien. También le dijo a Gran que contaba con él. Se acercó al monstruo y a este se le iluminaron los ojos en cuanto lo vio. Laru mantuvo la calma, dejó de caminar, esperando que el gigante Rob le atacara, pero no lo hizo. Solo le miró fijamente. Entonces proclamó que la zona en la que se encontraba era el límite. Dedujo que mientras él y los demás no estuvieran cerca de la ruina, los gigantes Rob no les atacarían. Gran dijo entonces que el trabajo de estas criaturas podría ser proteger la ruina. Laru está de acuerdo con Gran y no se le ocurre ninguna razón por la que los gigantes Rob deban ser los protectores de la ruina. Estaba mirando la ruina y estaba seguro de que no recordaba haberla construido, por lo que creía que probablemente había sido construida después de su muerte. Le dijo a su abuela que tenía que entrar solo para comprobar si había algo. Como era de esperar, su abuela no le permitió ir más allá. No dejaré que arriesgues tu vida. Además, este incidente es culpa nuestra en primer lugar. Solo guarda silencio y ven aquí. Gran añadió que, al igual que Yumi, cree que Leru no tiene fuerza para luchar, sabiendo que solo era un niño. Así que estás diciendo que debería estar bien siempre y cuando yo sea lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Preguntó Leru. Afirmó con confianza que cualquiera que sea realmente capaz puede ir a la ruina. Su abuela le dijo que tenía razón, y Leru corrió inmediatamente hacia la ruina mientras su abuela le pedía que volviera. Corrió directamente hacia la entrada de la ruina y el gigante Rupes lo vio. El titán levantó entonces su espada, planeando atacar a Leru, pero entonces Leru saltó muy alto con la ayuda de la magia que poseía. Apretó el puño y golpeó con fuerza a uno de los titanes. Su abuela y los otros 3 niños se quedaron atónitos al ver su fuerza. Leru aterrizó en el suelo y aún conservaba su poder mágico. Los 2 titanes le miraban fijamente. Leru les devolvió la mirada con una sonrisa en la cara. Uno de los titanes planeó atacarle, pero él bloqueó fácilmente su arma con las manos. A continuación, sacó el arma del titán y la blandió contra él. Destruyó por completo a los 2 titanes restantes sin dudarlo. Gran estaba conmocionado. Llamó a Laru y Laru le miró y le preguntó si sus habilidades eran suficientes para cumplir una tarea. Gran se quedó sin habla. Al final, permitió a Laru entrar en la ruina, pero tenía algunas condiciones. Prefiere que él o Yumi entren también en la ruina con Laru para asegurarse de que está a salvo. Según él, la ruina es un descubrimiento importante, por lo que será problemático más adelante si solo entra un niño. Por ahora, enviará a los 3 niños de vuelta a la aldea y regresará a la ruina lo antes posible. Esperaba que Laru no profundizara más si lograba detener la maquinaria dentro de la ruina. Le dio a Laru la opción de volver con él a la aldea inmediatamente o esperar hasta que volviera. Laru respondió entonces que estaría bien si enviaba a los niños de vuelta primero. Luego dijo a sus amigos que tuvieran cuidado en el camino de vuelta. Rusty se lo prometió y dijo que comprendía que, después de todo, no podrían seguir el ritmo de Laru. Mai, por su parte, admitió que habían causado problemas y Yuri se disculpó y esperó que Laru también se cuidara. Después salieron de la ruina mientras Laru le saludaba con la mano. Cuando los niños y su abuela desaparecieron de su vista, volvió a mirar hacia la entrada de la ruina y decidió esperar a su abuela dentro. Cuando llegó, encontró la máquina que se utilizaba para controlar a las criaturas que vagaban por la aldea. Intentó controlarla,
Consultó información y descubrió que ya no había máquinas de ataque a distancia. Descubrió que las máquinas del exterior de la ruina se centraban únicamente en la defensa. Entonces llegó a la conclusión de que esta ruina podría haber sido construida para preservar algo. También parece haber una gran sala en la parte más interna de la ruina, y Laru planea echarle un vistazo ahora mismo, pero entonces recuerda que su abuela le dijo que esperara hasta que volviera. Se lo prometió y, después de todo, no quiere estropear esa promesa. Estaba esperando a la abuela en el pasillo, apoyado en la pared y, debido al ruido que había en la habitación, tuvo miedo de recordar el tiempo que pasó en un edificio similar por aquel entonces con muchos amigos. En aquella época, en su vida anterior, todo el mundo, incluido él, estaba muy alegre. Se sintió muy triste, pero afortunadamente su abuela volvió y le llamó. Su abuela le pidió disculpas por llegar tarde y también notó tristeza en sus ojos. Laru sonrió ligeramente y mintió diciendo que estaba bien. Luego se levantó y dijo que hacía un poco de frío dentro de las ruinas, así que se apoyó un rato en la pared. La abuela estuvo de acuerdo, ya que seguían bajo tierra. Esta vez, Laru preguntó si la maquinaria mágica se había detenido ya. La abuela contestó alegremente que todo se había apagado perfectamente. Sabía que había sido gracias a Laru, así que le preguntó cómo lo había hecho. Laru mintió entonces diciendo que había tocado las cosas al azar. La abuela le recordó a Laru que Yumi estaba enfadada con él por haber estropeado su barrera. Laru dijo entonces que todo iría bien porque podría reescribir el hechizo de nuevo. ¿Tienes idea de lo difícil que es reescribir un hechizo? Incluso un hechizo decente llevaría varios minutos. Yumi es una maga de primera clase, ¿sabes? Gran declaró. Laru se limitó a escucharle, pero realmente pensó que reescribir el hechizo sería tan rápido para Yumi, que era la dueña de la barrera. Entonces se preguntó si la técnica de reescritura no se había transmitido en estos tiempos. Bueno, levantaré la barrera cuando volvamos a la aldea. Lo más importante es que parece que hay una habitación más adelante. Vamos a ver, dijo. Al cabo de unos minutos, llegaron a la habitación que Laru había mencionado. La puerta era alta y tenía impresos diferentes colores. Se quedaron quietos durante un minuto, preguntándose si aquella puerta sería la parte más interior de la ruina. Gran se obligó a abrir la puerta, pero le costaba hacerlo, pues parecía que no se abría. Según él, las puertas de las ruinas deben abrirse cuando se cumplen determinadas condiciones. Entonces le dijo a Laru que tal vez había algunas condiciones que él había encontrado previamente en la máquina para abrir la puerta, pero, que Laru recordara, no existía tal característica. Además, volver a la máquina sería un engorro. Tocó la puerta mientras decía que podría haber otra forma de abrirla. Cuando tocó la puerta, sintió que se liberaba una onda mágica, y hubo una confirmación de energía por su parte. Entonces oyó una voz que proclamaba que la persona que estaba al otro lado de la puerta, que era Loru, había igualado a Larusia, el rey de los 100 demonios. ¿Quiere abrir el candado?, preguntó la voz. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Espero que les haya gustado. Si quieres otra entrega de este resumen, por favor, danos al menos 2000 me gusta. No olvides comentar y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenidos como este. Hasta la próxima.